serio qué historias reales de muerte han ocurrido en tu escuela? Esto sucedió cuando mi madre estaba en la escuela. Una chica de secundaria le dijo a la maestra de gimnasia que no podía correr porque tenía problemas cardíacos. La maestra de gimnasia la hizo correr de todos modos y murió allí mismo en la pista. Un chico que probablemente tenía 8 años jugaba con las escopetas de papá con sus amigos y mostrándolas, lo cargó y apuntó en broma a una niña, luego por cualquier motivo de reflejo involuntario, se disparó, lo que decapitó y destrozó la cabeza de la niña por la fuerza del disparo. TEP de por vida, sucedió en Argentina. Un niño fue atropellado por un estudiante en automóvil en el estacionamiento. Fue un momento oscuro para la escuela, ya que no fue culpa de los conductores ya que el niño salió corriendo al frente y el conductor solo estaba yendo a 5 km por hora, pero golpeó al niño que luego golpeó su sien en una acera y murió. Hubo una caza de brujas para el conductor en la escuela, lo odiaron mucho, hasta que lanzaron el video de una de las cámaras de seguridad que básicamente lo absolvió mostrando que no fue su culpa. Un niño viajaba fuera del auto de su amigo, sosteniéndose de la ventana abierta del lado del pasajero. Perdió el control y se golpeó la cabeza y terminó muriendo antes de que llegaran las ambulancias. Supongo que la familia no quería presentar cargos ni nada sobre el conductor, ya que sabían que ambos eran adolescentes tontos en este momento. Hace tiempo en la escuela secundaria, un estudiante murió inesperadamente mientras dormía. Medio año después, lo mismo le sucedió a un maestro. Y uno de mis antiguos compañeros de clase de la universidad murió en un accidente automovilístico hace 2 años. Hubo un accidente automovilístico matando a 4 niños de mi escuela. Estaban acelerando y chocaron contra otra persona, el auto voló contra un banco y terminó decapitando a un niño en la parte de atrás que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Un segundo automóvil lo seguía con sus amigos. Se detuvieron e intentaron ayudar, pero no había nada que hacer. Un niño era hijo de un maestro, toda la escuela se tomó un día libre para ir a sus funerales. Un chico de mi clase murió en un accidente de cuatrimoto. Solía manejarlas y decidió al final de la carrera llevar todo su equipo de protección y hacer una tontería antes de cargar su cuatrimoto en su remolque. Ese último día la cuatrimoto se volteó sobre él, le aplastó el pecho y murió camino al hospital. También hubo suicidios, nuestra escuela tenía alojamiento para estudiantes que vivían lejos, un chico saltó del 2º piso durante el fin de semana, fue una muerte muy dolorosa, dado que no murió instantáneamente. Uno de los tipos que se juntaba con el grupo malo fue golpeado en la cabeza con un bate de béisbol en un parque por un grupo rival y quedó en coma durante el último año de escuela. Decidieron desconectarlo. Uno era un niño con el que salía a jugar en la escuela a veces, no era tan cercano. Se suicidó y a nadie le importó en absoluto. No creo que nadie lo supiera, aparte de mí y su familia, obviamente. Los maestros no dijeron nada en absoluto, el resto de estudiantes ni notaron ni les importó que no haya vuelto a clases. La otra muerte fue un estudiante muy popular que estando borracho conducía a toda velocidad por un camino rural, volcó el automóvil y golpeó un árbol. Muerto. Él acababa de comenzar a trabajar conmigo en una pizzería durante aproximadamente una semana, así que lo conocía, pero obviamente no tan bien. Toda la escuela estaba de luto, era todo lo contrario de mi conocido de la escuela. Niños llorando en los pasillos, una asamblea para anunciar el funeral, los maestros dejarían a los niños fuera de clase temprano, etc. Su madre hizo una especie de movimiento para intentar que se prohibiera a los adolescentes conducir automóviles. No fue una idea popular. Unas muertes de estudiantes cuando estaba en la escuela secundaria, pero la muerte del maestro fue desde luego la que más dolió. El verano anterior a mi último año de secundaria, el maestro de música murió de un ataque cardíaco inesperado. Fue un momento realmente difícil. La mayoría de nosotros lo conocíamos desde muy niños, ya que mi distrito escolar era pequeño. Él enseñó tanto la banda de la escuela primaria como la banda de la escuela secundaria, y él fue quien dio las lecciones de viento de madera y percusión.
Tuvimos un nuevo profesor de banda a principios de año, muy joven, aunque estaba casado y tenía un hijo. Parecía genial y solidario, y nos ayudó a tocar la canción favorita de nuestro viejo maestro de banda mejor que nunca. Luego, a mitad de año, desapareció. Resultó que embarazó a una de las estudiantes. Tuvimos que comenzar de nuevo. Fui a una escuela donde la presión académica era jodidamente intensa. 2 niños se suicidaron y citaron la presión como sus razones para hacerlo. Los maestros nos dieron todas las conferencias sobre no presionarnos demasiado a nosotros mismos, aunque claro, esto no les detuvo de seguir asignando las 6 horas de tareas nocturnas que dejaban todos los días. Grado, una chica muy querida dejó de aparecer de repente en clase. A través de nuestros padres supimos que ella se estaba quedando con su hermana adulta cuando el exnovio de la hermana irrumpió y los golpeó a ambos hasta la muerte. Era una forma de morir de mierda. Las clases se detuvieron por unos días porque éramos una clase pequeña y todos la conocían. Hubo varios. Supongo que lo más espantoso fue cuando una maestra fue apuñalada varias veces por su ex esposo frente a las puertas de la escuela. Varios niños de entre 7 y 10 años estaban observando. Ella no podía caminar, se desangraba sin parar y murió camino al hospital. Les tomó 2 semanas remover la mancha de sangre de la escuela. El ex esposo tiene 2 décadas en la cárcel. Resulta que ella había decidido no seguir más con él dado que el hombre tenía grandes problemas de estabilidad emocional, había llegado al punto en el que le era peligroso para ella estar con él. El esposo pensó que se trataba de algún engaño con otro hombre y no la dejó irse. En un intento final de obligarla la amenazó a muerte y la terminó matando. Dejó 2 hermosos niños huérfanos. Espero que se pudra en el infierno. Hizo 2 suicidios en el último año. Uno era un niño de 13 años que fue encontrado después de morir mientras dormía, nunca contaron la razón, pero a todos nos dijeron que era un suicidio. Eso fue duro, ya que fue la primera muerte que tuvimos en nuestra escuela en unos 10 años. El otro tenía 15 años, unos 8 meses después del primer suicidio, tomó una sobredosis en una fiesta, llamó a sus amigos y a su madre para despedirse antes de subirse a un taxi. Su madre lo encontró en la parte de atrás del taxi, y estuvo en coma durante 2 días antes de fallecer. Era súper popular, un gimnasta, un jugador de fútbol, un baterista, pero había estado ocultando su depresión a todos. Su tío es uno de los subdirectores, que se mudó específicamente a nuestra escuela para estar más cerca de su familia. Fue horrible. Cuando tenía 16 años, una estudiante de 13 años fue violada brutalmente y posteriormente asesinada por un abusador de menores un fin de semana. Era una gran escuela, así que no puedo decir que alguna vez supe personalmente de ella, pero sorprendió a casi todo el mundo que sucediera. Cuando era más joven, había una familia vietnamita que vivía a unas pocas casas de nosotros. Yo era amigo de sus hijos. Su padre era un hombre de vicios, gastaba el dinero en loterías, casinos y cuando se volvió alcohólico todo se fue a la mierda aún más, empezó a golpear regularmente a sus hijos. Una noche llegó a casa después de beber. Tenía un bidón lleno de gasolina que procedió a verter sobre sí mismo y luego se encendió en llamas corriendo desesperadamente. Sufría depresión debido a su situación laboral. Los siguientes días en mi autobús escolar, todos hablaban sobre el suceso. Hablé con los hijos del hombre al respecto y respondieron con Siri, finalmente papá está muerto, quiero decir que triste. Esos niños no tenían amor alguno por su padre. Podías ver la marca de la quemadura de sus sandalias derretidas durante unos días en la parte superior de la pista, donde se no pudo correr más y se quedó quieto mientras su cuerpo se quemaba. La chica se sentaba a mi lado y era mi compañera para la clase de francés. Al año siguiente, ella estaba saliendo con alguien de otra escuela, era una relación de esas en las que tu pareja resulta ser alguien con una estabilidad emocional cero. El chico, del enojo por la ruptura, fue a la casa de ella con una escopeta y la mató en la misma puerta a disparos. Más tarde se enfrentó con la policía en su propia casa, se encerró en su habitación y se pegó un tiro. El funeral fue simplemente horrible.
Ella tenía un gran grupo de amigos de apoyo y casi toda la escuela secundaria se presentó para presentar sus respetos. Es increíblemente aleccionador estar en el funeral de alguien más joven que tú. Era una chica muy dulce, increíblemente tranquila, nunca había lastimado a nadie ni a nada y era muy bondadosa. En la primaria, hace unos 20 años, los rompemandíbulas eran unas esferas de dulce bastante grandes y prometedoras, pero eran algo mal visto por los adultos, ya que representaban un gran peligro de asfixia. Los más consumidos eran de unos 3 centímetros. Así que la mayoría de los niños comprarían y comerían en secreto. La estación de servicio a 50 metros de mi escuela los vendió, básicamente a cualquiera. Entonces, un día, una niña de mi clase fue al baño para comer en secreto uno de esos rompemandíbulas. Súbitamente ella comenzó a ahogarse por el tamaño del dulce, causando que se cayera y se golpeara la cabeza contra el asiento del inodoro. Ella murió justo allí en el acto. Otra chica de mi clase la encontró unos minutos después, cuando no volvió. Teníamos unos 7 u 8 años en ese momento, por lo que la comprensión de lo que realmente había sucedido no estaba realmente allí, pero sabíamos que algo realmente malo había sucedido. Estaba en todas las noticias y fue un tema candente en la escuela durante muchos años después. Cuando estaba en 7º grado, una de las 2 maestras de latín de nuestra escuela secundaria se suicidó. Nadie sabía cómo decirnos eso en ese momento, así que simplemente dijeron que falleció. No se hizo nada en ninguna de nuestras clases ese día, y fue justo antes de las vacaciones de Acción de Gracias. No confirmaron que fue un suicidio hasta unas pocas semanas después, pero mi maestro de batería, que trabajaba en la escuela, me dijo que todos lo sabían. Al parecer, salió de la nada. Nadie sabía con lo que había estado tratando ni que lo estaba planeando, probablemente porque era una de las maestras más queridas en ese momento. Ver a los alumnos consolar a los maestros fue una vista increíble, porque también perdieron a una amiga y compañera de trabajo, todos realmente la querían, fue algo bastante inusual. Cuando estaba en la escuela secundaria, un chico murió accidentalmente cuando se estrelló un 4x4 mientras estaba borracho. Era un jugador de fútbol, muy popular, guapo y, en general, alguien que hacía que la escuela se viera bien. Después de su muerte, la escuela tuvo volantes, una asamblea, un momento de silencio, una presentación de diapositivas celebrando su vida, etc. Básicamente, lo hicieron todo por él. Pero aproximadamente un año después, otro niño murió. Se suicidó a causa de su enfermedad mental y lo mucho que fue intimidado. Sin embargo, después de su muerte, la escuela no hizo nada por él. Sin volantes, sin diapositivas, sin momento de silencio, nada. Creían que si la gente descubría que él se había suicidado debido a la forma en que lo trataban en la escuela mientras vigilaban, los haría quedar mal. Así que trataron de mantenerlo en silencio y dejar que no explotara. Pero la gente se enojó en la escuela por manejar las 2 muertes de manera diferente solo para proteger su imagen. Después de un par de días, lo único que hizo la escuela fue anunciar la fecha de su funeral para callar a los padres, aún sin ningún momento de silencio, nada. La clase celebró por sí mismos, sin ayuda de la escuela. Ningún profesor ni alto mando apareció en el funeral. Supongo que no necesito decir que ya nadie respeta a esa maldita mierda de escuela. Mi escuela secundaria causó la muerte de 5 personas en accidentes por manejar borracho. Cada accidente ocurrió por separado. También 2 hermanos recibieron disparos hasta morir. Ambos fueron disparados con un año de diferencia, lo cual es inusual en el vecindario tranquilo y suburbano. Un chico violó y mató a su vecina menor de edad. Muchos otros estudiantes se suicidaron con sobredosis. Todo esto pasó durante los 2 años que estuve ahí. Obviamente no me iba a quedar más tiempo después de ver todo lo que sucedía. Una tarde, uno de mis compañeros de clase conducía llevando a su hermano pequeño a casa después de la escuela. Cruzando una carretera muy transitada, hubo un choque y un carro se fue contra ellos. Eso fue todo. Era un pueblo pequeño y una escuela pequeña, así que todos conocían a todos.
Una niña en mi escuela se disparó accidentalmente en la cabeza mientras bromeaba con una pistola. Ella pensó que estaba sosteniendo una descargada. Ella murió en el lugar antes de que la ambulancia pudiera llegar. Su hermana estaba en la habitación con ella, actualmente está recibiendo tratamiento para el TED.